Canal E. Vamos a abordar la cuenta regresiva que tenemos porque mañana en la Cámara de Diputados empieza el tratamiento en particular de la ley Ómnibus, que está sensiblemente reducida. De 600 y pico de artículos se van a debatir aproximadamente 300, es decir, ha sido reducida a la mitad, pero a partir de determinadas negociaciones nadie descarta que pudiera reducirse aún más. Será el debate en particular, con lo cual arroja una cantidad de complicaciones de orden político-técnico que seguramente obligarán a más negociaciones y hasta la posibilidad de que se divida en capítulos. En conversación con Ricardo López Murphy hace algunas horas atrás, el diputado me señalaba que sería lo deseable, que sería lo más razonable. Pero vamos a ver todas las miradas al respecto. Quiero saludar a Dayana Fernández Molero. Dayana es economista, es diputada por la Ciudad de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, y tiene la generosidad de darnos unos minutos de su tiempo esta tarde. Dayana, un saludo. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias a ustedes por la conexión. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el saldo que queda del debate en general de la ley Ómnibus? ¿Y cuáles son los aprendizajes que eventualmente se tomaron para una sesión en particular que va a tener sus particularidades? Bueno, a ver, lo primero que hay que resaltar es que se llegó a aprobar en general algo que me parece que ha sido muy auspicioso, porque logró poner de acuerdo a un montón de partes, ¿no? Y me parece que es un paso hacia una normalización de la Argentina y hacia el cambio que me parece que es importante. Además, lo que se pudo ver es que pudimos trabajar y mejorar una ley que llegó con muchas complicaciones técnicas y de abordaje, porque tal vez tenía cuestiones que no eran para tratar en una sesión extraordinaria, en tan poco tiempo a las corridas, y se pudo hacer unas buenas mejoras a la ley, ¿no? Y incluso se introdujeron cambios que nosotros consideramos positivos, como por ejemplo la inclusión que sacar las jubilaciones de privilegio para los cargos de presidentes, después poner en la ley la educación como servicio esencial, por las dudas del DNU. Así que me parece que hubo un trabajo que fue muy, muy interesante y estuvimos todos los diputados trabajando. Me pareció que fue bueno. Ahora, hay que ver qué pasa en lo particular, porque lógicamente eso puede ser, puede ser también muy complejo si cada artículo alguien quiere hacer modificaciones y más. Así que yo me imagino que por eso el gobierno está en este momento haciendo las negociaciones pertinentes, pero bueno, con algún grado de conflicto, ¿no? Me parece con los gobernadores. Mínimo un par de puntos importantes. Además se lo pregunto en su condición de economista, porque Sí. la ley con la cantidad de ítems que todavía le quedaron tiene sus particularidades técnicas. El debate puede ser azaroso, el debate puede ser detallado y técnicamente más complejo. ¿Le parece coherente partirlo en capítulos como para que se pueda llevar adelante una discusión mejor? Sí, y además para también minimizar los oradores. La lista de oradores puede llegar a ser infinita también. Entonces, también yo es mi primera etapa, ¿no? Como diputada, asumí en diciembre, y es como cuando, no sé si vas a jugar en primera y te salís a jugar un River Boca, más o menos, como que es un partido, una sesión bastante particular y una ley bastante compleja. Pero bueno, esto de que todo el mundo tenga que hablar, a veces puede también hacerlo un poco largo y tedioso, y muchas veces lo que tienen para decir no es algo que sea que apunte realmente a mejorar un artículo. Por ahí es más, son discursos ideológicos o son discursos de otro tono que pueden llegar a entorpecer también. Así que yo me parece que iría también por algo así más de capítulos. Bueno, impuestos que puedan ser particularmente coparticipables, también el cómo se delegan poderes que son propios del legislativo en el ejecutivo, el tema de las jubilaciones. Hay capítulos que son ciertamente importantes. ¿Cuáles les parecen los más destacados a debatir? Bueno, a ver, en realidad la parte fiscal o la parte económica quedó bastante afuera, ¿no? Entonces ahora lo que están tratando de introducir es esto del impuesto país y la posibilidad de coparticiparlo, ¿no? O sea, de alguna manera coparticiparlo. A ver, yo en ese sentido estoy absolutamente en contra de lo que sea coparticipar impuestos malos. O sea, todo lo que son impuestos, ya el impuesto país no debería existir. Uno asume que, bueno, es una situación extraordinaria, pero coparticiparlo le da un carácter de permanente que ya sabemos cómo ocurre en Argentina con estas cosas, ¿no? Que después es imposible de sacar, así que me parece que es algo que debería dejarse a un costado. Y después no queda mucho de la parte fiscal, ¿sí? Quedan más bien
por ejemplo, lo del FGS, que es la consolidación de la deuda, porque estamos teniendo actualmente en un sistema de reparto donde las jubilaciones ya dejaron de ser privadas, es un sistema de reparto actualmente, entonces se creó, cuando se estatizan las jubilaciones, se crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ese fondo, que se le dice la plata de los jubilados, en realidad fue una forma que encontraron también para poner directores en empresas públicas, ¿no? En empresas privadas, perdón. Y sí, tenía algo de plata y de acciones, pero a lo que voy es que hoy el gobierno, el Estado argentino, tiene una deuda consigo misma, que sería con esta caja con el FGS. Entonces es ridículo, porque eso te hace que tengas una deuda mucho más grande, 37 mil millones de dólares más, cuando en realidad es una deuda intraestado. Esa consolidación de la deuda me parece que es muy buena, y después ahí lo que pasa es que hay otro artículo que los gobernadores están pidiendo como pedir, y que cuando se puedan vender las acciones que quedan del FGS, vayan a pagar algunas deudas de las provincias, que tampoco me parece que sea lo correcto, ¿no? Pero bueno, son cosas que se discutirán en otros niveles. Diana, quiero proponer una especie de ping-pong, porque dejó usted puntos muy interesantes que fui anotando uno por uno, y me parece que a lo mejor si lo podemos hacer dinámico puede entenderse un poco mejor. Primero, no sé a usted, a mí me resulta raro que se pida coparticipar de un impuesto que teóricamente cuando se levante el cepo no va a existir más, como el impuesto país. Bueno, sí, es que ahí justamente lo malo es que generás incentivos a que después no se saque si vos lo coparticipás, porque es un impuesto que no debería existir, el impuesto país, como tampoco debería existir el impuesto a los créditos y débitos, pero que si a algo malo que uno debería sacar, encima lo socializás, digamos, con provincias, ellas nunca van a querer que después se saque, porque son ingresos. Además, estamos dejando sin el sistema tributario sin el impuesto a las ganancias, que es una cuestión, digamos, de orden populista lo que se hizo de quitar el impuesto a las ganancias y decir, no, los salarios no son ganancias y demás. O sea, todos los países del mundo tienen impuesto a las ganancias, que es el impuesto progresivo y el que tiene que ir. Se saca eso y se pone un impuesto malísimo que deberíamos estar sacando inmediatamente. O sea, yo estoy totalmente en contra. El fondo de garantía, ¿le parece transparente? A mí me parece que hay un montón de cosas de aclarar de lo que hay en ese fondo y cómo se ha manejado ese fondo hasta ahora. Me parece que hay que hacer una especie de auditoría antes de tomar una determinación. ¿Usted coincide con ese punto? A ver, vos decís para eventualmente poder vender o no vender acciones, exactamente, ¿no? Bueno, igual ese punto no se está tocando en este momento, porque el artículo 194 quedó, que era el que abordaba esa parte, quedó fuera del dictamen. Lógicamente se pueden ingresar cosas, ¿no? O sea, porque eso es lo que pasa. Cuando uno aprueba una ley en general, después cuando va a lo particular, puede pasar de todo. Pero, de todo con algunos reparos, pero podría pasar algo así. Pero en realidad en el dictamen no se habla de eso, solamente se habla de consolidar la deuda intraestado, que eso sí me parece que es muy sano, porque es decir, yo como Estado, ¿cómo puede ser que tenga una deuda conmigo mismo? O sea, si el Tesoro es el que viene pagando hoy las jubilaciones que no le alcanza a los jubilados porque el sistema de reparto es deficitario. Entonces, eso me parece que está bien. Lo otro habrá que verlo más en detalle, y si vos, o sea, lo que vos decís por ahí se puede hacer en otra etapa. Diputada, la verdad es que es cierto que es una cuestión muy delicada, porque se trata de la delegación de poderes que corresponden al legislativo para delegarlas en el ejecutivo. Es un tema muy, muy delicado, pero también es cierto que le están retaseando esa posibilidad a Javier Milei cuando antes se le dio a casi todos los presidentes que están gobernando desde 2000 en adelante. ¿Por qué tanta prevención? Bueno, me parece que es una cuestión más bien de doble vara, la doble vara que hemos visto en un montón de lugares, desde la opinión pública, desde los medios públicos, desde los periodistas, hasta bueno, ahora lo vemos en el Congreso. O sea, es una doble vara absoluta, y como resaltaba el otro día Pichetto, ¿no? Bueno, le acaban de aprobar al gobernador Axel Kicillof, no solamente suba impuestos, delegación de facultades, o sea, de todo. Entonces es un doble estándar que me parece que hay que revisar también eso, ¿no? Pero sí, no se le está otorgando nada que no se haya otorgado a otros gobiernos. Vamos a ese doble estándar. Cuando los gobernadores están pidiendo la coparticipación de algunos impuestos, como no se le ha dado impuestos a las ganancias por el momento, están pidiendo el impuesto país, que por otra parte, como ya dijimos, no va a existir más. ¿Le parece que los gobernadores están haciendo el punteo y el esfuerzo necesario en los ajustes de sus propios gastos antes de pedir los fondos coparticipables?
Porque yo veo que cuando algún gobernador utiliza el avión sanitario, que es necesario, pero lo utiliza para irse de vacaciones a Pinamar, ¿qué quiere que le diga, diputada? A mí me hace un ruido tremendo. Bueno, a ver, es otro tema que es importante, el equilibrio general. Nosotros acá somos diputados, no somos el Senado. Entonces nosotros tenemos que obrar legislar para toda la sociedad. O sea, no podemos venir con cuestiones de mi sector, de mi provincia, de mí. No, es de todos los argentinos. Entonces ese es el esfuerzo que tenemos que hacer los diputados, en primer lugar. Y me parece que los gobernadores, a ver, están en su interés maximizar sus beneficios, por así decirlo, que son por ahí los de las provincias, pero no es el mismo que tenemos los diputados, que tenemos que pensar en una cuestión más de equilibrio general, porque no se puede ver todo en mi quintita, ¿sí? No, esto es para mí, necesito que me vaya, no sé, por ejemplo, cuando se debatió la parte fiscal que ahora quedó afuera, estaba el tema de retenciones, estaba el tema de jubilados, y uno, en realidad, quiere que a todos les vaya bien y quieren que todos estén bien, pero la realidad es que Argentina tiene una inflación descomunal que no existe en otras partes del mundo y una macroeconomía totalmente desquiciada. Entonces, si nosotros no arreglamos eso en un sentido de equilibrio general, no podemos pensar que vamos a mejorar a uno o a otro o al otro, porque en realidad lo que vamos a tener es más inflación, más descontrol, y entonces lo que le podemos haber mejorado a un jubilado, lo que le podemos haber mejorado al campo, se lo sacamos porque la inflación va a seguir desbordada, porque la economía nunca va a arrancar. Entonces es muy importante no perder este principio del todo, ¿sí? Dayana, finalmente apelo a su expertise como economista para preguntarle, vamos camino a los 60 días, vamos camino a los 2 meses de esta administración. ¿Cómo ve el desarrollo económico en este periodo? Porque además no hay un plan de estabilización en toda la línea, tampoco cuenta con todos los instrumentos que se necesitan para un plan de estabilización propiamente dicho. Bueno, es lo que acabas de decir, ¿no? Falta todavía ver el plan de estabilización. Yo creo que es muy prematuro hacer conclusiones, sacar conclusiones, porque recién, como decís vos, también van poco tiempo de mandato. Me parece que sería una muy buena señal tener esta parte de la ley aprobada, por más que no tenga la parte fiscal, y que ya el gobierno esté buscando mecanismos como para garantizar el equilibrio fiscal por su cuenta, porque también es una señal que se da a los mercados. Y bueno, y yo siempre digo, no hace falta que por ahí me lo hayan escuchado, pero que esto me recuerda mucho a lo que pasó en el 2017 con Mauricio Macri y las toneladas de piedra y demás. Si esta ley no sale, digamos, lo más enterita posible, es una muy mala señal y que se puede ser muy mal interpretada por los mercados y demás, y ahí ya sí pondría una dificultad adicional a este plan de estabilización y lo que necesitamos para ordenar la economía. Así que yo deseo profundamente que esto salga, que salga lo más entero posible, que salga sin cosas raras, como por ejemplo coparticipar impuestos malos, que eso sería terrible para mí, desde mi punto de vista de economista, sería algo bastante malo. Y que salga con las herramientas para que el gobierno ya se pueda poner en marcha el plan de estabilización y eventualmente también mandar algún plan de reforma tributaria, porque cómo tenemos los impuestos en Argentina hoy es un desastre, pero bueno, no se puede sino seguir, o por ejemplo, sin un impuesto a las ganancias, seguir aumentando estos otros impuestos que son regresivos y malos. Así que esperemos que eso se pueda hacer. Dayana, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. La diputada Dayana Fernández Molero, economista y diputada nacional por Cava de Juntos por el Cambio. Tenemos más información y se la contamos en